Alicia Vega es investigadora y profesora de cine chileno, destacada por su aporte a la difusión de la educación cinematográfica para niños. En este capítulo, Alicia nos hablará de su aporte como mujer educadora en más de 30 talleres para niños a lo largo del país y a través del cine como herramienta principal. Alicia Vega en Cuestión de Género. Soy Alicia Vega y me he dedicado a la docencia y a la escritura sobre cine. Bueno, yo nací en una familia con 3 hermanos más y me tocó algo muy bueno, que yo tuve un papá muy lector. Mi papá era abogado y nos influyó a los 4 hijos la lectura desde muy pequeños. En esa época, como no había televisión, se leía mucho en las casas. Entonces nosotros en la tarde oíamos a mi papá que nos leía algo y después cuando nosotros leíamos nosotros para los demás hermanos y para mi mamá. Y él se paseaba, iba oyendo y nos corregía alguna palabra que no la pronunciábamos bien, o nosotros le preguntábamos qué quería decir tal cosa, que no entendíamos una palabra. Entonces fue siempre muy tranquilo, un aprendizaje muy familiar. Y esto antes de entrar a la escuela o en los primeros años de preparatoria. Tuvimos también algo que por lo menos a mí me aportó mucho en la vida, que fue una mamá muy hacendosa, en el sentido de que ella cocinaba muy bien y tenía un jardín precioso en que tenía plantas como estas que nosotros todavía tenemos aquí en nuestra casa y que yo aprendí a conocerlas y a quererlas desde que era chica. Entonces, porque ella notaba los brotes nuevos que iban saliendo, entonces nos hacía mirar. Ella tenía un cactus, me acuerdo, que florecía solamente la noche de la Pascua. Daba una flor grande y en la noche del 24 empezaba a abrir y sonaban los pétalos que se iban abriendo. Entonces ese era un espectáculo de todas las Pascuas. Yo fui a la escuela y desde que entré me saqué el primer puesto en el colegio, me iba muy bien. Me gustaba la lectura, me gustaban todos los ramos y me fue muy bien hasta que llegué al final de la media y me enfermé del pulmón. Entonces yo estuve 5 años en reposo absoluto, estuve en cama, pero en mi casa. No era tan grave como para que me hubieran mandado a un sanatorio, pero estuve ahí en reposo. Entonces, como yo tenía el hábito de la lectura desde muy chica, ocupé todo mi tiempo en leer y en oír música y fueron años muy fructíferos porque mi papá tenía el sistema de que si yo quería un libro nuevo, leía un autor y ese me llevaba a otro, entonces yo llamaba por teléfono a la librería y me mandaban el libro a la casa. Entonces ahí iba leyendo y siempre con lo que yo quería leer, no eran lecturas impuestas. Y eso fue muy bueno porque todos mis amigos estaban estudiando distintas carreras, entonces ellos me iban a ver, ellas también, y me comentaban lo que les recomendaban de lectura en sus respectivas escuelas. Entonces eso yo lo iba leyendo. Ellos eran bien flojos, no los leían, pero yo sí. Entonces fui acumulando una cantidad de formas de cultura distintas. Yo leía libros de arquitectura, libros de historia. Entonces era muy entretenido. Lo único que yo lamento es que en mi época estábamos separados con los hombres. Yo fui a escuela de niñas y al liceo de niñas. Nunca tuve compañeros hombres, por ejemplo, de chica, claro. Era la época en que estábamos separados, sí. Mi hermana estudiaba leyes, era 6 años mayor que yo, y yo leía todos los libros que ella tenía, que eran como de cultura general, claro. Yo leí la historia de Chile también ahí en cama.
que mi hermana, que estudiaba leyes, estuvo en la primera vez que se votó. Y entonces ella era, como era estudiante de leyes, estaba ahí en la mesa de votación. La elegían cada vez que había votación. Y yo me acuerdo que ella votó. Nosotros chochos todos, claro, porque era primera vez. Y sí, y ella era la que tenía que llevar los votos. Después votamos todas. Íbamos las 4 a votar. Y entonces nos sapeaban ahí los que estaban atentos a cada candidato, que no nos fuéramos nosotros ahí a llevar, por ejemplo, a mi mamá, decirle vote por este. Claro, entonces, pero mi mamá se reía nomás. Nosotros vivíamos en la calle Manuel Rodríguez y que era desde la Alameda hasta el Mapocho, por donde va una vía ahora, que echaron abajo toda la calle Manuel Rodríguez, hicieron una vía que hay ahora en Santiago. Pero antes había casas ahí. Nosotros vivíamos ahí y nos tocaba una parroquia que quedaba al lado del Mapocho. Y yo participaba ahí y hacíamos catecismo para los niños, chicos. Yo tenía 10, 12 años. Y cuando estos niños no iban, los íbamos a ver, con mi hermano íbamos a sus casas. Es decir, a sus casas que eran en el Mapocho. Vivían en el río, en la orilla del río. No eran casas propiamente, tenían unos tablones, ellos lo acomodaban como casa y los niños tenían los pies en el río. Entonces ahí se enfermaban más todavía. Y le llevábamos remedios, le llevábamos alimentos, porque toda esa gente no trabajaba, y los padres. Y bueno, y ahí tuve mucho contacto. Y era gente muy pobre. De repente venía la municipalidad, sacaba a toda esa gente y las llevaban a otra parte y les daban unas casas a medio fabricar y ellos ahí se acomodaban. Pero al mes volvía a llenarse con nueva gente que venía seguramente de fuera de Santiago y no tenían dónde vivir. Y volvían ahí a esos lugares. Una de esas partes aparece en la película de Sánchez, en Las Callampas. Yo lo llevé ahí mismo donde yo iba de chica. Las aguas del río sirven de entretenimiento, de baño, de lavadero, y aunque siempre frías y sucias, son indispensables. Dentro de la ciudad misma, más de 15 cuadras forman el trayecto de esta población de seres humanos que viven empujados hacia la insegura tierra carcomida por las aguas del río. Yo quedé completamente encadenada ahí con la suerte de todas esas personas que estaban ahí a lo vivo. Estaban muy mal y yo me acuerdo que había un niño que tenía labio leporino y que lo llevamos a un médico y él dijo, este niño puede tener un tratamiento y hablar mejor. Entonces había que llevarlo 2 veces a la semana a que tuviera sesiones con una fonoaudióloga. Y yo lo llevaba, porque la madre era alcohólica, el padre también, entonces por eso la gente que es muy pobre no progresa, porque no puede ir a estas sesiones de ayuda que hay para mejorar de los males que tienen, porque no hay quien los lleve. Entonces ahí nosotros descubrimos que siendo chicos, teníamos 12 años, podíamos prestar un servicio que era llevar a un niño al hospital para que le hicieran el tratamiento. Entonces nos dimos cuenta que aunque fuéramos chicos, podíamos hacer una obra social. Y eso lo descubrimos con la práctica. Había estado 5 años en cama, entonces me levanté de 20 años, 22 años, 22 creo, sí. Y entonces yo había leído mucho y me gustaba leer teatro. El teatro me gustaba mucho, pero la obra de teatro. Después cuando las veía aquí representadas las encontraba pésimas. Y porque uno se imagina los personajes. Bueno, y entonces el año 56 apareció un aviso en el Mercurio en que decía que la Universidad Católica iba a dar un curso sobre cine y que esto iba a estar a cargo de un instituto nuevo, que era el Instituto Fílmico, que lo dirigía el jesuita Rafael Sánchez. Y entonces ahí yo me matriculé y ahí me fue muy bien. Entonces yo dije, esto es lo mío. Él me contrató
de ayudante de él y estuve trabajando ahí 4 años con él hasta el 60. Y después yo me independicé, porque a él le gustaban las máquinas, a él le gustaba todo este aparataje. Entonces se lo pasaba en eso, iba a Estados Unidos, compraba otra máquina nueva, volvía, qué sé yo, y a mí me interesaba la parte social del cine. No me interesaba filmar, sino proyectar y ver los resultados de esas proyecciones con la gente. ¿Y qué gente era? Los de la universidad. Empecé a hacer clases en la Universidad Católica, también después hice en la Universidad de Chile, y daba una apreciación cinematográfica. Entonces yo hacía los propios programas y me fue muy bien en esto. Después dirigí todos los ciclos de cine del Goethe, que iba mucha gente, iban muchos estudiantes, sobre todo para la época de la dictadura. Era como un foco ahí de espacio donde se podían hablar de muchos problemas que estaban ocurriendo en la película alemana, no en Chile. Entonces uno tenía esa excusa, claro. Y ahí vieron las películas de Herzog, de todo, sí, claro. Nosotros hicimos un taller en una población y le contamos a los niños que ahí se había producido esto de tomarse el terreno, que es el tema de las callampas. Entonces les dijimos, y se filmó una película de eso. Ah, no tenía ni idea. Entonces se las dimos. Y de repente alguno dijo, yo creo que esa es mi mamá, o yo creo que esa es mi abuela. Entonces contaron en la casa y para eliminar problemas les mandaba una carta a todos los niños a su casa diciéndole que le íbamos a dar en la parroquia la película de la toma de las callampas. Y llegaron y ahí se reconocieron, claro. Entonces fue muy bonito porque la tuvimos que dar varias veces para que la vieran todos, porque yo no tenía ni idea que había una película. En realidad, esa no era una película normal, porque como la callampa se produce porque es una toma que se hace una noche. Entonces ellos tenían asignado qué lugar iba a tener cada uno. Entonces cada uno llegó a una parte determinada llevando unas pocas tablas, lo que tenían, que era mínimo, nada casi. Pero como era esto, la toma era eso, y era de noche, así que está oscuro, Sánchez no tuvo más remedio que, para filmar esto, que tener varias cámaras y a cada uno decirle, te vas por aquí, te vas por allá, y cada uno pescaba lo que podía. Entonces propiamente no hay un guión en el decir, vamos a filmar esto, porque todo, como era improvisado, era lo que pasara. Así que yo, de ayudante de esto, no, en realidad no fui ayudante de nada. Yo andaba mirando en los distintos lugares y anduve por todas partes, pero sin intervenir en nada. Era lo que la gente hacía, lo que se filmaba. Y después eso se juntó en la película, y por eso tampoco es un documental muy brillante, porque tenía pocos elementos como para fabricar algo importante después. Es un testimonio. Entonces hay que tomarlo no como una obra artística, sino que una obra testimonial. Ese es su valor, creo yo. El chorro que fluye del grifo se convierte en el tesoro más preciado. Agua limpia, no de río. Hay que madrugar para conseguirla. Largas colas se inmovilizan a la intemperie durante el día. Los tarros adquieren un valor precioso, y no importa el sacrificio que se haga, las molestias que se pasen, porque aquí el agua es vital como medicina. Yo hacía clase en las universidades. Bueno, hice siempre la Católica, pero después hice en la Chile, y después me llamaban de distintas universidades, y yo estuve prácticamente, yo creo que en todo Chile. He estado en muchas universidades haciendo cursos de verano o de invierno de cine. Y entonces, en el año 80, me contrataron de la oficina de comunicaciones del obispado aquí, de Santiago,
para que me hiciera cargo de una oficina de cine que tenían ellos medio abandonada. Entonces yo la tomé y dije, lo primero que voy a hacer aquí es empezar con los niños para tener un fundamento grande, y le hice programas a niños de colegios que eran de la Iglesia Católica, que son la mayoría de los colegios privados, pero separé las cosas y dije, voy a hacerle a los niños ricos y a los niños pobres aparte. ¿Por qué tú haces este taller para niños pobladores? Porque me parece que son los que están sufriendo más en este momento en el país. Ellos tienen una marginación no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Porque a mí no me dieron un peso en la oficina de cine, así que yo tenía que arreglarme por mi cuenta. Entonces dije, le hago un programa a los ricos, de todos los colegios ricos que hay aquí en Santiago, y fueron 5.000 niños más, 50.000 niños fue el programa completo de todos esos años, fueron como 4 años. Bueno, entonces a los ricos les cobré que cada niño, porque el colegio no quería pagar tampoco, que cada niño pagara una entrada. Como si fuera él al cine, su familia le diera una plata para pagar una entrada, que era menos que lo que cobraba un cine en la realidad. Y estos niños pagaban, yo con eso contrataba el Cine Normandí, contrataba una película, contrataba un equipo que grabara el foro que iba a haber después con los niños, y ahí se juntaban 900 niños de distintos colegios, hablaban, cada uno se le grababan, y después yo le entregaba una hoja de preguntas sobre la película a cada profesor que iba con un curso. El compromiso era que fuera un curso completo con un profesor, para que después hicieran un mini foro en su colegio, con esta hoja que yo les daba, porque el profesor había visto la película con ellos. Y esto funcionó muy bien, y al día siguiente yo hacía lo mismo con colegios pobres que no pagaban un 20, porque la plata alcanzaba para las 2 funciones. Entonces a los pobres hasta les arrendábamos micro para que los trajeran. Y esto funcionó muy bien. Y ahí yo me di cuenta, en las respuestas que había en el foro grande, ahí en el Normandí, lo que contestaban los niños pobres y lo que contestaban los niños ricos. Y me di cuenta que había una brecha enorme y que los pobres eran muy pobres. Entonces ahí yo tomé la decisión y dije, yo quiero consagrar el resto de mi vida en los niños pobres. Entonces, el juguete con el que vamos a jugar ahora, que se llama zootropo, es unos animales que dan vueltas. Miren los animalitos. ¿Ah? Cada uno va a ser uno. Porque los otros tienen colegio, tienen casa, tienen vacaciones, tienen libros en su casa, tienen de todo. Y estos niños pobres no tienen absolutamente nada. Estos niños, cuando había escenas de comida, aplaudían. Entonces elaboré mi trabajo para ellos, y ahí inventé los talleres de cine para niños, que los hice durante 30 años. Cada vez en una parte distinta, y que me fue espectacularmente bien. Porque los niños, había un recreo, y veían las películas, hacían trabajo con sus manos, entonces era una mezcla de teoría con práctica, y había un recreo, y en ese recreo les dábamos unas sopaipillas calientes que comieran, porque nunca les dimos más comida para que no fueran a creer que era una olla común, que ellos fueran por el cine, por el trabajo que iban a tener, no tanto por la comida, pero a la vez darles comida porque no habían tomado desayuno. Yo de vez en cuando voy por alguna parte y me encuentro con alguna señora que me dice, yo le hacía las sopaipillas en Lo Hermida. Sí, claro, porque las sopaipillas las mandábamos siempre a hacer ahí mismo para dar trabajo a las mujeres del lugar. Claro, porque iban 100, 150 niños. Y fuimos también por un tiempo importante, por 6 meses, 5 meses, 7 meses. Todos los sábados los niños sabían que ahí estaba el taller.
Entonces eso era importante porque no era de entrada y salida, no era esas cosas pequeñas que no alcanzan a hacer talleres. Yo le di siempre una dimensión de transcurso del tiempo, de manera que el niño tuviera una percepción en su persona de haber empezado de una manera y de haber terminado de otra, porque había habido una evolución, no solo en su manera de pensar, sino en su manera de relacionarse con las personas, con el medio, porque los niños llegaban sin ningún sentimiento de respeto por los demás, y eso lo aprendían en el taller, claro. Eso de darse patadas y codazos y pescar una tijera o no, eso se iba terminando en la medida que pasaba el tiempo. Una vez leí yo en un diario que un niño se quejaba y decía: pero mamá, ¿por qué no tomamos una micro y vamos a San Bernardo, por ejemplo, para cambiar, para mirar otra cosa? Y la mamá le decía: es que no tengo plata para tomar la micro. Ese es el nivel de pobreza. Yo escribí este libro cuando hacía clase en la Universidad Católica, en la Escuela de Artes de la Comunicación, con 5 alumnos que estaban terminando su carrera. Después escribí este otro sobre el documental chileno, y cuando trabajé con los niños escribí esos 3 que son un resumen de lo que hicimos, que está separado en cuáles fueron los juegos, el lenguaje del cine que se les explicó a ellos clase por clase, junto con la práctica, y luego las películas que vimos, para que cualquier persona que quiera trabajar con un grupo de niños pueda inspirarse y pueda sacar elementos o copiar los mismos juegos que nosotros hicimos o inventar nuevos, pero tener una base ordenada en la cual estén las 3 partes claramente diseñadas para que los niños tengan un tramo en el cual afirmarse. Lo seguí haciendo porque yo iba a la población, al lugar mismo donde vivían los niños. El taller siempre se hizo en el lugar donde estaban los niños viviendo, y se hizo en el lugar más grande que había para que estuvieran todos juntos, que a veces era la capilla o era la escuela. Nos prestaban ese lugar porque lo ocupábamos el día sábado. Aquí tenemos niños que están trabajando. Hacíamos que ellos con sus propias manos hicieran los trabajos, pero también hacíamos alguna recreación por ejemplo, la Caperucita Roja. Entonces una niñita se vestía de Caperucita y los demás la filmaban. Y en cada taller hicimos siempre una exposición a la mitad del taller y al final. Entonces los padres venían a mirar lo que habían hecho los niños, y eso les gustaba mucho. Esto es una imagen de un niño de ahí. Para ellos el golpe fue eso, sí, en su población. Sufrieron mucho los niños para el golpe porque pasaban helicópteros toda la noche y no los dejaban dormir. Se portaron los militares muy mal con la gente pobladora. Por eso uno puede penetrar, porque sabe que para ellos esto era un encontrarse con el derecho que tienen a pasar una infancia feliz. Yo creo que a la mujer le pesa esto de la familia, y nunca lo abandona. Entonces eso es bien importante en una investigación, es no solo ver un sujeto apartado de todo, sino que ver un grupo social. Y eso la mujer lo tiene desarrollado por esto mismo de estar en una familia y tener muchos papeles que hacer. La mujer no solo trabaja, sino que cría a los niños, hace la comida y está pendiente de quién lava la ropa. Entonces, esta capacidad que tiene de cubrir distintas cosas la hace también tener una profundidad en el resultado. Yo creo que el niño le debe mucho a su mamá, y lo bueno de la mamá es que ella lo toma como algo natural que le corresponde. El cine dejó de ser una entretención de ir a ver una película y olvidarse de ella en 5 minutos.
que el cine es un arte con una profundidad enorme, que transmite ideas y que transmite posturas de parte de sus realizadores que son importantes para transformar la vida de las personas. Yo creo que así como se escribieron libros muy importantes en la historia de la humanidad, hay películas que han marcado también una historia y que han profundizado de tal manera que han sido capaces de cambiar sistemas y cambiar la vida de grupos humanos. Cada uno hace su obra, entonces es muy importante que uno esta obra la haga sin proponerse futuros de esto va a servir para tal cosa. No, uno hace algo y lo hace porque era interesante en ese momento y porque sirvió en ese momento. Ahora, si la gente que viene después de uno cree que hay ahí algo importante y que pueda sacar de ahí algo que le inspire, estupendo, pero no se hizo para eso.